Sabemos poco de nuestra dimensión existencial intangible, pero que conforma nuestra forma de ser, nuestro espíritu, como así se pone de manifiesto en la primera entrevista, a través de la cual comprobamos que ha sido más la literatura que la ciencia la que nos ha venido ilustrando algo a este respecto. Tampoco parece que sepamos alimentarnos sin causar daño a otros seres, cuando podríamos y deberíamos, aunque tan solo fuera por lógica, tal y como se pone de manifiesto en la segunda entrevista. Así que no parece que seamos tan sapiens como autosuponemos o pretendemos. Bien, pues estamos aquí en el nuevo programa de Eres, hablamos de seres y tenemos con nosotros un prestigioso invitado. Como siempre vamos a empezar por nuestra fórmula habitual, anónima al principio, para centrarnos en el ser, ¿no? Y le formulo la primera pregunta. ¿Quién eres? Pues soy un profesor de universidad que estudia literatura antigua, fundamentalmente. Un filólogo más bien. Y llevo toda la vida con esto y, bueno, me dedico a dar clases en la universidad y a escribir algún libro. Ese soy yo. ¿Y cómo eres? Pues, claro, mi condición es la de intelectual. Soy persona, supongo que si te refieres a mis valores o a mis... Pues soy accesible y perfectamente me comunico bien con mis alumnos, que es mi plano profesional, y en el plano intelectual, pues soy igual una persona intelectual que me dedico a ir a congresos y a mis trabajos de docente e investigador. Así soy poco más. O sea, la labor propia de un profesor de universidad y de un escritor, de un estudioso de una parte muy pequeña de la cultura. Eso soy yo, un trabajador de la cultura, diría un marxista, pero yo, como era un profesor de literatura. Trabajador de la cultura, una buena... Eso lo decían los marxistas, lo decían. Sí. Está bien. Y ya entrando en el terreno filosófico más general, el ser, ¿qué es el ser? Según entiendes o... El ser es el ser. El ser, como sabes, hay dos grandes principios. El ser es el ser, pero no nada que desde la antigüedad el ser puede ser inmutable o, como decía la escuela parmenidea, o poder mutable y cambiante, que de la escuela de Heraclitea, ¿no? Que son las grandes tendencias que hay. Entonces hay un ser siempre, una entidad, una esencia, una usía, que decían los griegos, que es inmutable, pero siempre hay una evolución y un cambio. Por lo tanto, lo que puede ser es, pero que también es un ser cambiante, ¿no? Y que evoluciona conforme se va formando, conforme vive en sociedad, conforme estudia y trabaja y ama y se siente. Por lo tanto, el ser es, pero también el ser va siendo, además de ser eso. Ya. Eso es. Más futuro que presente, a lo mejor. Somos todos en proyección, ¿no? En proyección. Todos nos proyectamos hacia el futuro, inevitablemente, aunque somos lo que somos, pero todo va cambiando, nuestras células cambian constantemente, ¿no? Cambiamos de aspecto, o sea, vamos siendo. Sí. Buena definición también. Y ya más en el terreno antropológico, sociológico, en plural, somos, ¿cómo somos? Los humanos, los españoles. Sí, la especie humana, sí. Los humanos somos homínidos avanzados, ¿no? Entonces, yo estuve leyendo un libro que se llama Primates al Cederén, o sea, desde el homínido hasta el Homo ergaster y el Homo sapiens sapiens, pues somos también una especie evolutiva que por cambios intrínsecos y extrínsecos hemos ido evolucionando y cambiando, y somos, yo creo que somos cada vez más sociables y más solidarios, aunque siempre hay un fondo ahí de la condición más bien ferina o bestial que está ahí. Pero bueno, procuramos civilizarnos poco a poco, sí, a lo largo de muchísimos milenios. Ahora entramos en tu terreno. Antes voy a presentar a nuestro invitado de este programa, que es Guillermo Serés Guillén, catedrático de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Barcelona,
miembro de la Real Academia Española desde 2015 también por la cuota de catalana, codirector del Centro de Estudios Prolope, también de la Universidad Autónoma de Barcelona. En definitiva, un destacado académico español especializado en literatura comparada y filología hispánica, dedicada al estudio y a la enseñanza de la literatura. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios y distinciones, entre ellos está la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura de España. En definitiva, Guillermo Serés es una figura clave en el estudio de la literatura española y comparada. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas, contribuyendo significativamente al campo de la filología y la crítica literaria. Además, ha sido profesor en varias universidades, incluyendo la Complutense, también la de Salamanca, la de Berkeley, en California. Ha participado en numerosos congresos internacionales, como ya apuntó, y ha colaborado con instituciones culturales y académicas en proyectos de difusión y preservación del patrimonio literario español. Por tanto, vemos que el ser que traemos hoy a la entrevista pues tiene un gran bagaje, una gran experiencia en este terreno, que como vamos a ver, precisamente también informa sobre el ser y la existencia en la literatura. Gracias, Guillermo, por tu participación, por estar con nosotros. Al contrario, yo soy el agradecido. Guillermo, el concepto del ser y de la existencia en tu obra se aborda desde la perspectiva literaria y también filosófica, ¿no? Porque tratas a muchos autores como Platón, como Aristóteles, como Heráclito, etcétera. Ahí examinas la forma en que los escritores de cada época representan y cuestionan la naturaleza del ser humano, ¿no? La realidad y la existencia. ¿Cómo has visto esa evolución desde una Ilíada, por ejemplo, de Homero, de la que hablas en tu obra de Historia del Alma, a unas meditaciones de Marco Aurelio, a por ejemplo, un Quijote de la Mancha? Los personajes homéricos no tienen apenas, no tienen entidad psíquica apenas, ¿no? O sea, son títeres de los dioses. O sea, Agamenón le roba a la novia a Aquiles porque está ofuscado por un dios, ¿no? Dice, no, es que yo cuando te robé a la novia fui inducido por un dios. Luego Aquiles le perdona. Dice, es verdad, estaba fundido por un dios. Claro, a partir de la revolución platónica y... Bueno, Marco Aurelio habla ya de un daimon. Un daimon sería un intermedio entre el alma y el cuerpo, ¿no? Un daimon es el demon, que es el demonio. El daimon es una palabra griega que significa eso, una especie de vehículo del alma, ¿no? Un intermedio entre el alma y el cuerpo. Y luego ya el siguiente paso, que es platónico, ya que si Platón distingue que hay un alma, tres almas, ¿no? El alma intelectual, el alma intelectiva, el alma sensitiva y el alma vegetativa. Pero dice que el alma intelectiva es siempre la misma, ¿no? Se va incorporando a distintos cuerpos. Con lo cual, claro, Platón dice que hay unas cuantas almas, ¿no? que van transmigrando de cuerpo en cuerpo. Y si el que la ha llevado o la ha aportado ha actuado bien, se reencarna en un cuerpo superior. Claro, entonces, aquí hay una gran diferencia, ¿no? entre la escatología platónica, que habla de unas cuantas almas que viven en el mundo de las ideas, en el alma del mundo, y que bajan y se incorporan a cuerpos, con la escatología cristiana, que dice que Dios crea el cuerpo y el alma, ¿no? Individuales. El alma va unida a un cuerpo, únicamente a un cuerpo. Además, y aquí hay una gran diferencia esencial entre la visión católica cristiana de que el alma y el cuerpo van siempre unidas y van a resucitar juntos también, y la visión platonizante, que también tiene que ver con la cultura oriental, indoeuropea, ¿verdad? De que las almas son finitas y se van reincorporando. Con lo cual, las almas, cuando se incorporan a un cuerpo, se olvidan de su vida anterior y vuelven a empezar, ¿no? Los católicos, San Juan, Santa Teresa, los místicos, que siguen creyendo en que hay tres almas, ¿no? O tres porciones: la intelectiva espiritual, que compartimos con los ángeles, la sensitiva, que compartimos con los animales, y la vegetativa, que compartimos con la creación, ¿no? Tres almas, tres porciones del cuerpo humano.
O sea, entonces hemos de cuidar el alma intelectiva, ¿no? Porque es la que compartimos con los ángeles, la que nos equipara a los ángeles, la que nos hace divinos, la alma intelectiva, el cerebro, que es de origen platónico también. La sensitiva es la del corazón, es el alma de las emociones, de las pasiones. Hemos de cuidarla, hemos de, digamos, de procurar que no nos venza la pasión, y la vegetativa, que es la que nos sirve para reproducirnos, para pervivir, para no morirnos, ¿no? De modo que esta tripartición sigue siendo aún la platónica, pero con la diferencia de que aquí el alma y el cuerpo se crean juntamente. Esa es la gran diferencia. Sí, a mí lo que me llama la atención, y por eso también me pareció muy interesante y enriquecedora tu participación en el programa, porque desde la literatura, es decir, tú haces en esta obra que estamos comentando ahora al principio, Historia del Alma, tú haces un análisis, tú haces un relato de la historia del alma en la antigüedad, en la Edad Media, en el siglo de Oro, partiendo precisamente por escritos como la Ilíada, como por ejemplo las Meditaciones, es decir, a través de la literatura, o después ya entras en obras como por ejemplo el Quijote, que es, digamos, tu especialidad. Tal. Sí. A mí lo que me sorprende es que sea a través de la literatura como tenemos que ir descubriendo nuestro ser, cosas, o sea, la literatura, que por una parte es lógico que sea espejo de nuestras experiencias, pero me refiero, es una crítica velada al abordaje científico de estas cosas tan importantes, porque desde la ciencia, como pasa, como por ejemplo en otras, las llamadas ciencias naturales, la física, la química, tal, tenemos conceptos claros, lo que es una molécula, lo que es un átomo, lo que es un electrón, no sé, leyes físicas, y en cambio de algo tan consustancial, tan importante, tan trascendental para nosotros como es, por ejemplo, esos conceptos como alma, psique, neuma, espíritu. Alguien como tú tiene que ir deduciéndolos de los textos literarios que hemos dejado a lo largo de nuestra historia. No hay una base, un estudio. Sí, pero yo lo que quería era ilustrarlo. O sea, la literatura actúa como ancila, ¿no? Como sirve para ilustrar esos conceptos, ¿no? Para hacerlos más conocibles, menos abstrusos, más cercanos, los he ilustrado y he buscado fragmentos en que encontramos la aplicación, ¿no? Es literatura aplicada a la filosofía. O sea, es una forma de hacer inteligible a mis alumnos, a los lectores, cómo entendían ellos esas cosas. Don Quijote cumple 50 años y se creía que a los 50 años se moría el alma. Es decir, se moría la ilusión. Claro. Y él, para recuperar la ilusión, sale a la Mancha a buscar aventuras, porque se creía que a los 50 años se moría el alma, o sea, se moría la parte del alma que contenía la ilusión, la esperanza, la expectativa, ¿sabes? El anhelo, el deseo, el afán, se moría. Entonces, claro, Cervantes, ¿qué hace? Ilustra con un ejemplo, digamos, es precisamente ese trance vital que es el paso casi a la edad adulta, casi a la vejez. Pues le dice, frisaba nuestro hidalgo los 50 años, claro, lo dice por eso, no por otra cosa, para ilustrar esa pérdida, ¿no? Esa muerte del alma, decían ellos. Por eso tengo que explicarlo antes, para que se pueda ilustrar con ejemplos literarios. Para eso la literatura va muy bien, porque ilustra muy bien los caracteres, claro, las reacciones, las situaciones, claro. Si el propio Sigmund Freud, coge el complejo y titula o claro, denomina complejo de Edipo y complejo de Electra, es prueba más evidente de que la literatura... ¿Y por qué? Porque son arquetipos de estereotipos de comportamiento, ¿no? Muchos de ellos, claro. Igual de Quijote, igual ocurre con la mística previa, ¿no? O sea cuando te das a Jesús, le dice, me puede la imaginación, o sea, me puede mi parte, la parte mía sanguínea, que mi sangre, mi imaginación me puede, me dice, he de procurar que no me pueda, pero la puede, porque eso es psicología. Es sanguínea Santa Teresa de Jesús. Entonces, no puedo dejar de imaginar y ya quería irse a las cruzadas, porque tiene un espíritu colérico sanguíneo. Claro, pero luego tiene que anularlo para poder orar. Y al ver esa lucha interna que lleva, porque es su obra,
nos entendemos mejor si sabemos cómo pensaban ellos, ¿no? Cómo creían ellos que era su psicología, su carácter. Eso es lo que quería decir. También otra de las cuestiones que abordas mucho en tus obras y en tus estudios, trabajos, es la interpretación de estos textos literarios como una profunda reflexión sobre nuestra naturaleza efímera, ¿no?, del ser y la inevitable realidad de la muerte. Efectivamente, y la muerte ya sea física, ya como decía, la muerte del alma, que la muerte de las expectativas, que dice Don Quijote, ¿no? O sea, somos el alma, como la postre es la conciencia de la muerte. Por eso empiezo el libro con una cita de Rubén Darío, ¿verdad? Bienaventurados las piedras que no saben, los árboles que no saben que no han de morir. Feliz aquel que no sabe que ha de morirse. Porque el alma es la conciencia de la finitud. Eso es el alma, ser consciente de que hemos de morir, ¿no? Y en cambio, Rubén Darío, en Lo Fatal, que se llama un poema maravilloso de Rubén Darío, es eso, o sea, es cómo hasta qué punto, ¿verdad? Las piedras, los animales de la creación que no han nacido, que no tienen alma, que no son conscientes de, en verdad, no saben que han de morir. Y esa es nuestra fatalidad, saber que somos efímeros, saber que tenemos, y dice más abajo Rubén Darío, nunca más yo, ya, aunque ame, ya no podré, también mis pasiones son finitas, también, ¿sabes? Esa idea de la decadencia, de la finitud, tanto del alma pasional, o sea, el deseo, el anhelo, el amor, cuanto del alma intelectual, ¿no? Y esa conciencia de la muerte. Esa es la idea. Por eso puse como primer texto del libro, como referente, Lo Fatal de Rubén Darío, ¿no? Que está fuera del lugar, pero que explica muy bien hasta qué punto el hombre, cuando es consciente que ha de morirse, eso es el alma, ¿no? Adquirir esa conciencia de la finitud. Eso es la idea. Pero por eso las religiones han tendido a hacer creer que no, que viviremos después, somos trascendentes, pero es la lucha entre inmanencia y trascendencia. Inmanencia, o sea, quedarse, morirse o trascender después de la muerte, ¿no? Esa es la gran diferencia entre las religiones trascendentalistas y las inmanentistas. Así creen que no. Pues hay un poema de Adriano, ánimo, vágula blándula, mi pequeña alma, ¿dónde irás cuando yo muera mi cuerpo? ¿Quién te recogerá? O sea, porque creen en que hay una reincorporación a otro cuerpo, ¿no? En cambio, luego están los inmanentistas y los trascendentalistas, ¿no? Que creen que el alma que se volverá a resucitar al medio cuerpo al final de los tiempos. Es el alma, la conciencia de que tenemos un fin. Eso es el alma, en realidad, ¿no? Sí, sí. Por eso digo que el poema de Rubén Darío es estupendo para eso. Está al principio del libro, ustedes se han fijado. Tengo aquí el libro, ya empieza con varias citas, ¿no? Pero la que dices tú... Lo de sí. Rubén Darío, lo fatal. Sí, la de dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Claro, ni sienten ni saben que han de morirse, claro. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente, sí. Claro, ¿entiendes? Y también, por ejemplo, en la obra de Santa Teresa de San Ignacio habla sobre el papel de la voluntad y la emoción, ¿no? Ellos sabes que ellos creían que había tres potencias interiores, imaginación, voluntad y entendimiento. Con lo cual, para poder ser místicos, tenemos que negar, purgar cualquier tipo de anhelo, deseo que nos vincula al mundo para poder liberar el alma intelectiva, ¿no? Esa es la idea de la mística, ¿no? Y la voluntad, hay que unir la voluntad propia a la voluntad de Dios. Con lo cual la voluntad propia no debe existir, sino que intentar acomodarla a la divina. Y meramente hacer una especie de negación de cualquier tipo de volición o emoción o pasión a la voluntad. Por ello, sabiendo de qué partes o qué potencias, qué facultades creen ellos que tenemos, voluntad, entendimiento, imaginación, también entendemos cómo intentan purgarlas, ¿no? Para poder ser mejores. Esa es la idea. Como pueden apreciar o comprobar los oyentes, estamos hablando de alma, estamos hablando de voluntad, estamos hablando de mortalidad, estamos hablando de ser y existencia con Guillermo Serés Guillén, catedrático de literatura, y además podemos, Guillermo, ilustrar a los oyentes cómo la literatura puede ayudarnos a entender mejor nuestra propia existencia.
Sí, claro, porque es un balcón al mundo, uno leyendo vidas ajenas, novelas, ¿verdad? Ve otras vidas, otro mundo, se puede, se vive a través de los demás, ¿no? Más vidas y puede imaginar otras situaciones. Al fin y al cabo, todos nos contamos una vida para poder sobrevivir, ¿no? Ese es el gran tema de toda la literatura, o sea, el imaginarse otra vida que la propia para poder vivirla más, ¿no? Vivir otra vida distinta a la que llevamos actualmente. Esa es la literatura, una forma de vivir a través de los grandes héroes. Y esa es la literatura, al fin y al cabo, ¿no? El poder ensimismarse o imitar o proyectarse en otros, todos nos contamos una vida distinta, ¿no? Tenemos esa vida que sobrevivimos, trabajamos, nos vivimos, comemos, y luego nos contamos una vida, ¿no? Y para auxiliarnos a esa otra vida está la literatura, yo creo. Es una forma es un balcón a otras vidas, ¿no? Un trampolín, un puente para poder vivir vicariamente, ¿no? Otras vidas que nos amplíen el horizonte vital, yo creo. Eso es la literatura, creo yo. ¿Qué evolución percibes tú a través de las obras literarias? ¿Hemos avanzado mucho en este conocimiento existencial de nuestra naturaleza, de nuestro ser, o hemos avanzado poco, Guillermo? Yo creo que yo, leyendo a los clásicos antiguos, grecorromanos, medievales del siglo de oro, veo muy parecidas actualidad, muy parecidas situaciones, muy parecidas. Han avanzado en conocimientos, en herramientas, ¿verdad? Pero las reacciones humanas, la forma de encarar el amor y la muerte, la forma de enfrentarlo a la muerte, como antes hablábamos, ¿verdad? Es muy parecida, ¿verdad? Yo sigo viendo, hay gente más muy parecida, desde que yo he leído en todas las épocas y no veo grandes diferencias, ¿no? O sea, el hombre, como vemos, comparado con lo que el mundo es una pequeña proporción, las situaciones y las reacciones ante agresiones o ante lo exterior son muy parecidas, yo creo. No hay, se van repitiendo. Los temas literarios son siempre los mismos, el amor, la muerte, con variantes, ¿no? Pero siempre es una gama de reacciones muy parecidas, desde la épica y tragedia antigua, el teatro, teatro de Lope de Vega o de Calderón, ¿no? Son situaciones humanas perfectamente válidas. Se representan aún en Mérida y la gente se reconoce en Lope y Calderón, perfectamente, o en el Quijote. Se reconoce, se parece a ellos, no es muy distinto, ¿no? De modo que la evolución de lo material o de lo instrumental o de lo tecnológico, sí, pero lo humano, yo creo que no hay mucha gran diferencia respecto a la antigüedad grecolatina. Al contrario, seguimos leyendo a Platón como si fuera un contemporáneo, yo creo. Sí. Por tanto, no sé, la evolución ha sido muy escasa. Sí. Que hemos dejado en manos de la religión precisamente estas cuestiones, o en las novelas también. La religión y la superstición, ¿no? O sea, avanza mucho, pero en Irán quieren borrar a Israel del mapa y tienen la yihad es del siglo XX, que es antiquísima, es del siglo VI de Mahoma, sigue vigente en Irán. En el siglo XX hemos matado 6 millones de judíos. Hitler, o sea, y parecería que imposible, ¿no? Que no es posible que haya ocurrido, ¿no? A una creencia de que el pueblo judío es un pueblo maldito, pero bueno, o sea, ¿sabes? Esas supersticiones, yo creo que la superstición y el fanatismo, que siguen bastante vigentes aún, o sea, los rehenes que pidieron los de Hamas no los han devuelto, están ahí y se ha provocado que invaden, o sea, y Putin ha invadido Ucrania, o sea, me refiero con eso a que las lacras siguen vigentes. La ciencia no ha sabido, no ha creído que era su función hacer más virtuoso al hombre, sino que hacer lo que avance técnicamente, pero no hemos avanzado en la virtud, yo creo, ¿sabes? En el valor, lo que se llama en griego la arete, claro. ¿Sabes? O sea, a eso me refiero. ¿Y quién iba a decir que aquellos energúmenos iban a invadir el Capitolio americano? Pues lo invadieron hace 4 años, ¿no?
parecía increíble, ¿no? Que en el siglo XXI aquellos cretinos energúmenos lo invadieron, ¿verdad? El Capitolio, que era un poco el templo de la razón, de la democracia. Pero es así, ¿sabe, Gabriel? O sea, que esa es la idea. Que hay avances, sí, pero técnicos, pero digamos, tú en la moral o en el ethos, no tanto, a eso me refiero, ¿no? Situaciones muy parecidas a la antigüedad, eso es lo que quiero decir, ¿no? La rabia que le dio a Trump no es distinta de la ate de Homero a la postre, ¿sabes? A eso me refiero. Hay situaciones muy parecidas. Precisamente estaba pensando en esta, que ahora a raíz de lo del atentado, que ya está tocado por la gracia divina, ¿no? Claro, Esto suena eso es. antidiluviano, ¿no? Pero eso es la ibris. Se llama la ibris en griego o la infatuación en latino. Se infatúan, creen que están hechos de la calidad de los dioses. Eso es infatuarse. Dice Homero, Agamenón se infatuó, o sea que se creyó divino. Es lo mismo, exactamente lo mismo, es la ate en griego, que es una especie como de infatuación. Se ha infatuado, o sea, es una especie como de soberbia, cree que está hecho de material. Se ha divinizado. Esa es la idea, es lo mismo. El tío cuando sale, incluso la imagen que ha cogido él, ¿no? Con el puño en alto, lucha, o sea, ese agón, es el agón griego, el agonismo, la lucha, el fight, diciendo el fight, es lo mismo, o sea, están infatuados, se infatuan, que les ocurre mucho a los gobernantes de infatuarse, de creerse inmunes o impunes, o sea, eso se cree, eso es el ABC, Gabriel, ¿eh? Pues bueno, yo creo que los oyentes ya tienen una buena prueba de cómo a través de la literatura también se reflejan en nuestra existencia, en nuestra naturaleza humana. Yo para terminar, Guillermo, también te pediría, ¿hay alguna obra en particular que haya tenido un impacto significativo en tu comprensión del ser y la existencia? El mejor libro del mundo es Don Quijote. Porque lo intuía. No, en serio. No hay libro mejor. Más reconocido por todo el mundo. No es una casa. Bueno, Shakespeare y el Quijote. Pero primero el Quijote. Pero que está todo está ahí. De todas las reacciones. Lo que decíamos antes, ¿no? Como uno tiene que ir imaginando para poder vivir, tiene que imaginarse y contarse una vida para poder salir. Y cómo sale la aventura, a ver qué pasa, y la comprensión, la humildad, cómo es capaz de hablar de cabreros, cómo es capaz de ser ridículo y a la vez sublime. No hay ninguna obra mejor, Gabriel, ninguna obra mejor. Sí, por cierto, hay que hacer mención a... la española, que es lo importante. Sí. Y además, una de tus obras más conocidas precisamente es Cervantes y el Renacimiento, ¿no? Claro. Pero es que me lo creo, o sea, me creo que no hay mejor libro del mundo. Además, y lo descubrieron los ingleses en el 19, fue un descubrimiento, porque el Quijote era un libro de risa, hasta que los ingleses y los alemanes lo vieron desde el aspecto más romántico y más grave y más serio y más profundo, y nos lo devolvieron como un héroe importantísimo. Y así es, o sea, un personaje que en él se confluye todo, lo ridículo, lo sublime, lo risible y lo grave, todo está ahí, ¿no? Y como el ser humano, el hombre puede para ser muy patoso y a la vez ser idealista, humilde, ideal, caritativo, virtuoso. Esa es la idea, ¿no? Y pues es un buen reflejo del hombre, y además hecho con muchísima gracia, se lee estupendamente. No es ningún tratado plúmbeo, sino que es un libro ameno, legible, divertidísimo. Que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Que nosotros todos tenemos nuestra imaginación, nuestros sueños, pero después te tropiezas con la cruda realidad. Claro. Cuando dice, me ha caído un diente, quiero más un diente que un diamante, ahora cómo comeré. Algo tan realista como eso, que lo dice él. Y de repente ese personaje que ha dicho esa cosa tan banal, que se ha caído un diente, de repente es hiperidealista, ¿no? O sea, y esa combinación de lo más cotidiano y de lo más trascendental se da en el Quijote, ¿sabes? Esa, como tú decías, esa es la gracia que tiene. Y casi sin transición, pasa de lo costumbrista a lo idealista, del cotidiano, un diente y al diamante, de amar. ¿Sabes? Esa es la idea, esa es la gracia que tiene Don Quijote. Y cómo ha sabido conjurarlo muy bien Cervantes, ¿no? Para demostrar que el hombre tiene esas dos partes, por lo menos, la parte cotidiana de vida de supervivencia y la parte ética, ¿no? Moral, trascendental, espiritual, virtuosa, la arete, o sea, y que no son incompatibles.
No, claro. Eso es la lección de Cervantes, ¿no? Pues muchas gracias por tu colaboración y... Igualmente, te lo agradezco porque me has dado ocasión de recordar cosas que había escrito que así no me acordaba, de verdad. Bueno, de acuerdo. Pues Muchísimas nada. gracias, Gabriel. Hasta cuando quieras. A ti, Guillermo. Bien, pues nada, tenemos con nosotros en este programa a Nuria Almirón, catedrática de Ética y Economía Política de la Comunicación, especializadas en temas que abarcan la ética, la comunicación y la relación entre los seres humanos y los animales. Nuria Almirón es codirectora del Center of Animal Ethics de la Universidad Pompeu Fabra, coordinadora del Compass Research Project y cuenta con una veintena de libros publicados. Nuria Almirón ofrece una perspectiva innovadora y crítica sobre los conceptos de ser y existencia y por eso le invité y ella accedió muy amablemente a esta entrevista. Bienvenida, Nuria, y muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Me llamó la atención esta insistencia, buena insistencia, entendida en el buen sentido, de que integrar, no solo mirarnos el ombligo, no solo tener esa visión antropocéntrica, ¿no? ¿Podrías explicarnos cómo es tu visión del ser que incluye a los animales no humanos también como sujetos éticos? Sí, bueno, en realidad no es solo mi visión, yo he aprendido de mucha gente. De hecho, los libros que has mencionado al principio, la mayoría de ellos son en coautoría con otras personas. Por ejemplo, el último, Especismo y lenguaje, es en coautoría con Katia Faria, que es de hecho la primera editora, y he aprendido mucho de mucha gente, es decir, no creo que esté diciendo nada nuevo, ¿no? Pero básicamente la gente que creemos que debemos incluir en nuestro círculo de compasión moral a los animales no humanos, lo hacemos por varios motivos. Hay un motivo que es como muy obvio y es muy obvio por las evidencias que hay, pero luego no lo aplicamos. Y que es simplemente por pura lógica práctica y es porque ejercer violencia o abusar, oprimir, utilizar, instrumentalizar a los otros animales no deja de formar parte de nuestro comportamiento humano. Entonces, si censuramos ejercer violencia contra seres humanos, por lógica también deberíamos censurarnos ejercer violencia contra seres sintientes no humanos, ¿no? Porque al final es el mismo problema, ¿no? Estamos hablando del mismo problema que, curiosamente, cuando hablamos de violencia, discriminamos, ¿no? Como si la violencia contra los humanos tuviera un impacto más negativo en nosotros como seres humanos que la violencia contra los animales, cuando en realidad es un comportamiento violento y por tanto nos perjudica desde el punto de vista de pretender tener una vida razonable, justa, compasiva, en la que todos los seres sintientes pues tengan sus intereses cubiertos, sus derechos, ¿no? Por lo tanto, hay de entrada como principio de lógica, ¿no? No ejercer violencia, porque ejercer violencia está mal, independientemente de quién sea el objeto que reciba nuestra violencia. Si es un sujeto sintiente, pues ¿qué más da, no? Si es una vaca o es una persona humana. Pero al margen de esto, que sería la cuestión práctica, ¿no? De definirnos como una especie a la que vemos como inteligente y con tantos buenos atributos, ¿no? Al margen de esto, que no deja de ser una explicación antropocéntrica, creemos que es lógico simplemente porque está mal hacer sufrir a seres sintientes, ¿no? Pero hay tanta evidencia de tantos animales que sufren por nuestra causa que parece como muy incorrecto, ¿no? Si creemos que el ser humano es una especie justa, empática, con buenas y muchas virtudes, pues parece como incorrecto, ¿no? Causar sufrimiento a los demás. Obviamente podemos decir, es imposible vivir sin causar algo de daño. Me levanto y solo con respirar ya puedo estar respirando algún insecto. Puedo pisar insectos cuando salgo de casa. No puedo controlar de qué es y cómo están fabricados todos los productos que tengo en mi casa. No puedo controlar hasta el último detalle el sufrimiento de lo que uso, ¿no? Es verdad, pero también es verdad que puedo controlar muchísimo. Hay muchas cosas que sí que podemos controlar y esas cosas que sí que podemos controlar, evitar ejercer sufrimiento, pues entonces no parece lógica, ¿no? No tomar las decisiones que no sean decisiones a favor de reducir el sufrimiento en la medida de lo posible, ¿no? Sí, me estaba acordando de un libro de Manuel Coche, se titula Metamorfosis,
Y ahí llegué a la conclusión de que, bueno, se enfoca el hecho de que nos alimentemos de otros animales. Tampoco hay que condenarlo tajantemente, porque todo es transformado. Otra cosa es cómo usemos eso o cómo accedemos a esa metamorfosis, que ahí yo creo que es lo que estabas comentando, ¿no? De el daño que causamos. Yo creo que nuestra sociedad está tan habituada a utilizar los animales para cualquier cosa que nos cuesta mucho tomar perspectiva, ¿no? Porque en realidad, ¿dónde están los extremos? Los extremos están en aquellas acciones que son innecesarias porque tienen alternativas con menor sufrimiento, ¿no? Entonces, claro, llamarle al veganismo a algo extremo me parece extraño porque, de hecho, los veganos, yo recuerdo cuando me hice vegana hace muchos años, mucha gente me decía, es que los veganos os creéis superiores, ¿no? Y realmente yo pensaba, pues es lo contrario. Yo me he hecho vegana justamente porque no me considero superior a nadie y por lo tanto, ¿por qué tengo derecho a vestirme con sus pieles o a comérmelos o con todo el sufrimiento que eso conlleva, ¿no? Entonces, claro, lo que es radical, yo creo que tiene más que ver con lo que estamos habituados y habituadas y ciertamente es muy complejo porque no se trata de decirle a la gente lo que tiene que hacer ni crear categorías de personas que son más empáticas y sensibles porque viven de una manera distinta, sino simplemente de ver las cosas como son, ¿no? Y aquí esto tiene que ver mucho con lo que seguramente habláis en este programa, ¿no? De ver las cosas como son es algo que cuesta mucho al ser humano, ¿no? Porque todo lo que vemos lo pasamos por el tamiz de nuestras ideas y de nuestras convicciones y entonces pues podemos llegar a justificar muchas cosas que son injustificables realmente porque hay alternativas que permiten hacerlas con menor sufrimiento. Y básicamente digamos que mi prueba del algodón para todo es el tema del sufrimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, este proyecto que comentabas de Compass, básicamente el Compass viene de compasión. Porque yo creo que hay una realidad budista que es muy conocida, ¿no? Y es la definición de la vida como que la vida es sufrimiento, ¿no? Y yo creo que esto es muy cierto. La vida también es felicidad, pero la vida es mucho sufrimiento. Sufrimos nada más llegamos llorando a la vida y nos morimos muchos también con mucho sufrimiento. Hay enfermedad que es mucho sufrimiento y luego generamos todas estas patologías sociales de guerras, conflictos, celos, que básicamente son la expresión de egos que quieren dominar por el miedo a sufrir, por el miedo a morir, por el miedo a no ser felices, que al final todo esto es miedo, ¿no? Y cuando a la gente le decimos, es que podrías dejar de comer animales porque hay opciones alternativas, pero la mayoría de la gente no piensa, no, yo no quiero dejar de comer animales porque a mí me importan un pito los animales. Y esto no es lo que piensa la gente. Básicamente es miedo al cambio, ¿no? Es miedo al cambio, porque la mayor parte de la gente es buena gente. La gente no nace con tendencias asesinas ni malignas, ni eso luego con la sociedad ayuda, ¿no? A que se construya, pero la mayor parte de la gente lo que quiere es vivir su vida con el menor sufrimiento posible, con la mayor felicidad posible. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues nos cuesta mucho. Y uno de los elementos en cómo formamos esta forma de vivir que creemos es lo más satisfactoria que hemos sabido hacer, pues forma parte de cómo nos relacionamos con los otros animales, ¿no? Y claro, pues esto es un shock, ¿no? Cambiar esto es un shock y reta, ¿no? Desafía eso que hemos construido de cómo nos vemos a nosotras mismas y como personas tal o cual y entonces tengo que cambiar y tal. Entonces, si consigues distanciarte de eso, tienes opción a empezar a ver las cosas como son de verdad, sin que entre en el juego de analizar las demás cosas el miedo a perder esa identidad que me he creado, ¿no? El nihilismo de como no puedo controlarlo todo, pues no hago nada. Yo creo que en eso todo el mundo está de acuerdo, que eso no es la mejor opción, ¿no? Es verdad, no lo podemos controlar todo, pero hay muchas cosas que sí podemos controlar. La alimentación es una. Si tenemos la mente abierta, descubrimos sorprendentemente que no nos perjudican en esa felicidad que buscamos, sino todo lo contrario. Porque reducir la violencia que generamos, en la que participamos implícita o explícitamente, es algo que te da mucha fuerza, que te da mucha energía. Es algo que tiene un impacto muy importante en todo lo que haces, ¿no? Y que además, no sé si sorprendentemente o no, te hace que aprecies mucho más la vida en general, también la humana.
Es decir, no se trata de, es que entonces me quedaré restringida a la preocupación, que eso es lo que le pasa a alguna gente. Alguna gente piensa que, bueno, es que si te preocupas por los animales, entonces no te preocupas por los humanos. No, nuestra mente da mucho más de sí que esto, ¿no? De la misma forma que puedes preocuparte por una guerra en Ucrania y preocuparte por la guerra de Sudán, no solo por la de Ucrania, ¿no? Y se te abre como una ventana a la capacidad de comprender el sufrimiento que es muy interesante porque te da más libertad, te ayuda a reconstruirte como persona y con esto no estoy diciendo que todo el mundo que vive de esta forma, ¿no? Que son veganos o que defienden a los animales, que tienen identidades perfectas, no estoy diciendo esto en absoluto, pero te da opciones para construirte como persona de forma mucho más libre, mucho más satisfactoria y con mucho potencial para hacer muchas cosas. Esto es algo que lo descubres con todo, no solo cuando defiendes a los animales y estás contra la violencia contra los animales, sino también lo descubres cuando estás por cualquier causa de justicia social, ¿no? Porque esto no deja de ser altruista, ¿no? Cuando sales de ti y con los animales ya es el máximo salir de ti, ¿no? Porque al final de cuentas, justicia social con humanos no deja de ser justicia social con tu especie. Pero justicia social con otras especies ya es salir totalmente de ti. O sea, es como el máximo altruismo, ¿no? Es altruismo ya incluso fuera de la especie. Bueno, está muy estudiado, ¿no? Los efectos súper beneficiosos del altruismo en la mente a todos los niveles. Y esa reducción en esos miedos ancestrales y vitales que son los que nos paralizan al cambio. Sí, me estaba acordando precisamente de la obra de Piotr Kropotkin, de la ayuda mutua, que a mí me dejó muy marcado porque precisamente la naturaleza, que comentaba, es la madre y la maestra que tenemos, y este zoólogo, etólogo, llegaba a la conclusión, después corroborada por la sociobiología, y Edward Wilson, ahí están los Attenborough y todos estos grandes estudiosos de la naturaleza, sobre cómo en la naturaleza, más que la competitividad esa darwiniana que se manejó tan interesadamente para algunos grupos supremacistas, pues en cambio en la naturaleza lo que predomina es la ayuda mutua, el apoyo mutuo, ¿no? Y no solo la colaboración entre nosotros, como dices tú, sino con nuestro entorno, que lo tenemos completamente ignorado. Precisamente que en el último programa, uno de los entrevistados, Vicente Ordóñez Roig, pues hablaba de las políticas radicales, radical en el sentido de ir a la raíz, no radical de la cale borroca, ¿no? Sino de ir a la raíz, y hablaba, por ejemplo, de cómo políticas radicales, como cuando el ministro de Consumo propuso reducir el consumo de carne, bueno, pues aquí la que se armó. Sí, bueno, has tocado temas muy interesantes. Antes de hablar de esto, si me permites hacer un comentario de lo de Kropotkin, porque la colaboración, comentabas lo de Darwin, y es que de hecho Darwin, su mirada competitiva no dejaba de ser una proyección de su época. No, sí que es verdad, porque acostumbramos a explicar que después pues lo malinterpretaron, y es cierto, lo malinterpretaron, lo usaron para usos eugénicos y tal, pero es que él mismo, Darwin, estaba muy influido por algunas personas de su época que eran centrales en las ideas dominantes, que básicamente decían que hay unos que dominan a otros y que la vida es esto, dominar. Entonces, él simplemente aplicó esto a la naturaleza. Y en la naturaleza hay, sobre todo, cooperación, por supuesto, lo que no significa que no haya sufrimiento, pero es otra forma de verlo, muy distinta, ¿no? Hay cooperación, hay competencia. En algunos casos la podemos definir así desde nuestra mirada humana, pero sobre todo hay cooperación. De forma que sí, ahí hay todo un tema muy interesante de cómo vemos la vida y cómo justificamos todo, ¿no? Pero volviendo a lo que preguntabas de después, el problema de la alimentación es que hemos convertido la alimentación no en algo para vivir, sino en un placer hedonista, en una forma de sociabilidad, en una cultura, ¿no? La gastronomía. Entonces, claro, hablar de garbanzos y lentejas solo es como poca cosa, ¿no? Sí, pero, sí. Que nos lo digan a los del norte. Pero la verdad es que sin todas las fórmulas, digamos, tecnológicas de alimentación moderna y más artificial, de hecho. Sin todo eso, hay una base de alimentación normal y corriente que es vegetal, basada en los vegetales, que con eso no solo sobrevives, sino que vives muy bien y también puedes tener una gastronomía si quieres seguir teniendo la alimentación como una cultura, ¿no? Y de hecho, pues hay culturas que han sido vegetarianas durante casi siempre, ¿no? Como en la India.
y no han tenido ningún problema por tener gastronomía también. Es decir, no necesitas los bistecs artificiales, ni la carne de laboratorio, ni necesitas siquiera la soja texturizada, ni todas las imitaciones de comida basada en animales que están saliendo. No lo necesitas en realidad. O sea, podrías comer perfectamente sin eso. Helados con leche de vaca o helados con leche de almendra, difícil de diferenciar a veces. Están muy buenos todos los basados en leches vegetales y muy difícil de diferenciar. O sea que ahí depende de lo que tú quieras que sea la comida para ti. Si quieres que sea algo que forma parte de tu identidad, pues podrías construir una identidad, por ejemplo, la carne roja que forma parte y el jamón de jabugo y el jamón ibérico, ¿no? Esto que forma parte como de la identidad española, pero bueno, española, pero en la identidad catalana está la butifarra, está la llonganissa, o sea, también, igual. Si tú necesitas tener una identidad más sofisticada que lo que tienen los productos vegetales, también te la puedes construir con alimentos solo basado en plantas, porque al final todo es procesado, es decir, cómo lo procesas. Pero si quieres tener una alimentación sin procesados, con los vegetales, las legumbres, las verduras, las frutas, con eso tienes de sobra, como tantos veganos demuestran, ¿no? Que tienen buena salud, pero puedes construirte una identidad igual de fuerte con alimentación solo vegana si quieres, ¿no? O puedes simplemente poner la alimentación en su lugar, que es pues que la alimentación es solo para alimentarnos y vivir, pero no debería ser lo más importante de nuestra vida, ¿no? Y que podemos disfrutarla y que puede estar muy buena, pero que no centra toda mi vida también, ¿no? Eso podría ser también una fórmula, y tener más tiempo para otras cosas y estar menos preocupados por la alimentación también estaría bien. Pero si no, si queremos que siga siendo una cultura y una gastronomía, no, pues seguir igual construyendo identidades solo basadas en vegetales, en verduras. Esto es lo que tenemos en la cabeza. Estamos hablando de comida, estamos hablando de algo para que nuestro cuerpo funcione, para hacer cosas más importantes que solo comer. Que hemos convertido la comida en algo, yo creo, mi opinión, excesivamente central de las vidas de muchas personas, donde la fiesta está en ir a comer. Encontrarte con amigos, la gracia es dónde vamos a ir a comer, más que los amigos con los que me encuentro, ¿no? A ver, es disfrutar de la comida. Yo disfruto mucho de la comida. No te pienses ahora que estoy hablando así y que soy una de esas personas que vas. Si hablas con mi familia, te dirán que yo soy una de las personas que más felices les hace comer bien. Pero creo que hemos perdido un poco el norte hasta el punto en que le damos importancia a algo que es nuestra gasolina para vivir, pero vivir bien debería ser algo más que grandes comilonas y que grandes fiestas, con que además casi siempre es exceso de comida. Una de las cosas que vemos en todas las filosofías, las religiones y todas las culturas espirituales es que recomiendan comer poco. Comer menos es también utilizar menos recursos, y si necesitamos menos comida, ¿por qué comer más comida? Si con menos recursos, más sostenible podemos vivir, ¿no? Hay toda una serie de ideas alrededor de comer menos que te hacen ver la importancia de comer para vivir, no vivir para comer, ¿no? Claro. Es lo que le pasa a mí me pasaba a mucha gente, ¿no? Y bueno, pues vivir para comer también sin comer animales, sin problema, porque hay alimentos solo basados en plantas que son gastronomía muy sofisticada y muy buena. Pero ahí está lo que iba al principio, depende de lo que tú tengas en la cabeza y lo que quieras hacer con la comida, sea lo que sea, lo puedes hacer también con comida basada solo en plantas. El resto lo añadimos nosotros. De si necesito animales porque me dan más fuerza o porque ha sido siempre así, sabemos, esto no es científico, no se aguanta por ningún sitio, ¿no? Sabemos que una alimentación equilibrada no necesita animales, y una alimentación basada en plantas puede estar muy desequilibrada también, ¿eh? Si comes patatas fritas, productos procesados, es igual yo casi diría igual de poco saludable que si comes demasiados productos de origen animal, ¿no? Y que está incrementado por el hecho de que la explotación de animales para alimentación es una grandísima industria. Entonces ahí tenemos la combinación perfecta para que no haya cambio, ¿no? Porque si ya tenemos esta estructura mental que nos cuesta tanto de cambiar y de darnos cuenta de que no pasa nada, que podemos cambiar de hábitos e incluso mejoraremos, etcétera. Si eso es difícil, pero además hemos construido toda una economía basada en la explotación de animales, que pasa esto, que un ministro dice algo que lo que dijo el ministro Garzón era de lo más light y de lo menos amenazante que puedas decir. Y la que se montó, ¿no? Es que
es una industria muy potente, con empresas que ganan mucho dinero con eso, con mucha gente trabajando alrededor. Bueno, ya sabemos que la economía es la prioridad que se protege. Al final siempre está ese miedo existencial a no sufrir, a no pasar frío, a no pasar hambre, a no pasar todo lo que queremos evitar, ¿no? Y claro, ahí tenemos una estructura económica que tiene una fuerza comunicativa brutal, que tiene una fuerza de lobby brutal, que puede imprimir su sello en regulación, en leyes, en todo lo que sale a nivel político gubernamental, que tiene mucha capacidad para crear imaginario y identidad a través de la publicidad, las relaciones públicas, etcétera, que esto es precisamente a lo que yo me dedico, y que esto es un entramado enorme que influye muchísimo a las personas. De todas maneras, esto no es determinante al final. Esto es muy importante, pero no es determinante porque hay gente que no le influye, que es capaz de liberarse de toda esa presión. Y esto yo creo que es una muy buena noticia. Y esto pasa en todos los ámbitos, no solo a nivel de nuestra relación con los animales, ¿no? Hay mucha gente que es capaz de abstraerse de esta cultura consumista y antropocéntrica y del exceso y de que cuanto más, en lugar de calidad, cuanto más mejor, ¿no? Hay gente que consigue abstraerse. Esto significa que tenemos capacidad de pensar libremente si nos lo proponemos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Esto es el gran regalo que tenemos como especie, de esa capacidad de pensar libremente si somos conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? De las influencias que recibo, de cómo las imágenes que yo me creo de todo están influidas por todo esto, ¿no? Por la publicidad que veo sin querer. Aunque diga que no veo publicidad, pero todos vemos publicidad. Todos, todo el mundo. Incluso aunque no mires la televisión, estás tú muy estudiado los impactos que recibimos de publicidad de todas partes, ¿no? De los autobuses en la calle, de la publicidad por todos lados. Aunque no queramos, la estamos viendo, ¿no? Eso es como una gota, ¿no? Una gota que nos va puliendo de lo que está bien, lo que está mal, lo que se considera bonito y bello, lo que no, lo que es normal, lo que no. Y a pesar de eso, hay personas que consiguen escaparse de eso, pensar de forma diferente, ¿no? Yo creo que esto es una maravilla. Ahí sería la tercera pata, ¿no?, de tu especialidad. Hablamos de la ética, hablamos del sufrimiento a nivel existencial y, como tú bien decías, está la comunicación, los medios de comunicación, de qué manera moldean nuestra percepción del ser, ¿no? Tanto el ser humano como el no humano. En este sentido, ¿qué cambios pondrías para mejorar esa representación de nuestro ser y del resto de seres a través de los medios de comunicación y con todas las redes sociales, las nuevas tecnologías ahora y la IA? A ver, yo soy antiprohibición absoluta y total, a menos que estemos involucrando en los actos que deberíamos prohibir o no, sufrimiento directo sobre seres vivos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cuestiones que podemos ayudar mucho con regulación, pero estamos muy al límite de que la gente sienta que le estamos imponiendo cosas a su libertad. Libertad que no es tal, porque están súper influidos por toda esta cadena de construcción de imaginarios en la que se justifica explotar a los animales. Pero en cualquier caso se puede percibir como imposición, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que debemos hacer es ir a la raíz siempre, y es educar en la compasión desde bien pequeñas a las personas, ¿no? O sea, desde que nacemos, que de hecho nacemos así. Hay ese ejemplo tan conocido de que si le das a un bebé de meses, ¿no?, que todavía no ha cumplido el año, le das un conejito vivo, le das una manzana, no necesitas explicarle nada. Se come la manzana y juega con el conejo, ¿no? Esto es algo que a muchos niveles lo puedes percibir. Nacemos con una capacidad innata de saber que no hay que generar daño y saber cómo no genera daño. Al final, lo más importante es lo que queremos evitar todas y todos, que es sufrir. Y esto, como lo sabemos, porque lo entendemos muy bien en nuestra propia piel, cualquiera que haya pasado por lo que sea, aunque sea solo un dolor de muelas, ¿no? Cualquiera sabe que yo no quiero sufrir. Entonces, es muy fácil, reconociendo eso, es muy fácil comprender que el otro que puede sufrir tampoco quiere sufrir. Es muy fácil entender eso, y eso lo entendemos innatamente hasta que nos contaminan, ¿no? Y que ese otro no importa su especie. Entonces, educar en esto debería ser bastante de consenso, bastante aideológico, no debería ser una ideología, ni siquiera tener carácter político, ¿no? Es algo de lógica. Nadie sintiente quiere sufrir, por lo tanto, eduquemos en la compasión, en no hacer sufrir porque tú no quieres sufrir. Yo, a partir de eso, creo que podríamos tener consensos muy amplios sin que nadie sintiera que estamos imponiendo ideologías de ningún tipo.
y dejar libertad para que luego cada cual pues acabe de completar sus identidades como quieran, ¿no? Si no, si tú crees que la especie humana no es buena, pues claro, ya estamos en otra discusión, porque parezca que gana lo malo, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Y bueno, pues puede ser que sí, que haya ganado lo malo, que esté ganando lo malo, pero eso no significa que no siga existiendo el potencial para lo bueno, ¿no? Nosotros no podemos justificarnos que comemos animales porque nosotros sí que tenemos alternativa. El águila no tiene alternativa. Eso no significa que yo considere que es ideal que la vida funcione a partir de que nos comamos los unos a los otros. Me parece que eso no es un diseño ideal, pero en cualquier caso es muy importante tener claro que los animales, los leones, los carnívoros en la naturaleza no tienen alternativa, ¿no? Y nosotros sí que tenemos alternativa y esto es muy importante. Cuando utilizamos el argumento de entonces las plantas también pueden sufrir, entonces ¿por qué dejar de comer animales? Fíjate que si aplicáramos el racionamiento esto de forma lógica, entonces sí, porque las plantas también pueden sufrir. No hay motivo por no comer animales, tampoco habría motivo por no comer humanos. Claramente hacemos la distinción donde queremos, pero la realidad es que podemos comer plantas que en el caso de que sufran, seguro que no sufren como lo que sabemos que sufren los animales, porque los animales son lo más parecido a nosotros y nosotros sabemos lo que significa sufrir de este modo, ¿no? Está claro, vuelvo a incidir que yo creo que la conclusión de tu charla, Nuria, está claro, la alternativa. Pero yo sé, alternativas siempre la ha habido. Siempre ha habido legumbres, siempre ha habido vegetales, siempre ha habido verduras, siempre. Lo de que el futuro sean las pastillas, los insectos y la carne de laboratorio, no sé, quizás para alguna gente, te aseguro que para mí no lo es y no tengo intención que lo sea. Si para alguna gente eso sirve, pues vale, pero yo creo que esto es más la crítica caricaturesca que se hace de lo que es en realidad una alternativa de mucho más sentido común, comer lo que de hecho mayoritariamente hemos comido siempre, que son verduras, vegetales, frutos, raíces, semillas, que es lo que forma la mayor parte de la dieta desde siempre, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero parece que fue un cambio evolutivo muy importante, ¿no? Es incorporar esas proteínas. No estoy nada de acuerdo, nada, pero nada. No, porque todo lo que es la teología de la biología ha estado absolutamente tamizada por la ideología antropocéntrica. Toda la historia está construida sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y nos queremos justificar. Claro, justifica, pero hay estudios que no van en esa línea. Entonces, ¿a quién hacemos caso? Hacemos caso a quien nos conviene según nuestra ideología, ¿no? Realmente, la comida que venía de la caza era un porcentaje muy reducido. Esto está arqueológicamente muy demostrado. Había en la dieta carne, pero la mayoría no era carne de lo que comíamos, porque es que cazar costaba muchísimo. Era muchísimo más fácil recolectar tubérculos, recolectar semillas, comer hojas, etcétera, frutos, etcétera, ¿no? Y de eso está formada la parte, la gran parte de la dieta forma parte de vegetales, no de carne, ¿no? Empezamos a comer carne de forma masiva a partir de la industrialización y de forma más abundante a partir de que domesticamos a los animales y pasamos de ser nómadas a ser agricultores. En el momento que empezamos a hacer agricultura sedentaria es cuando empezamos a comer un poco más de carne, tampoco como después llegaremos a comer en la industrialización. La industrialización es el momento en que se dispara y es en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que empezamos a comer carne de forma diaria, a tomar lácteos de forma diaria, ya que hay estudios muy interesantes que explican, por ejemplo, cómo las guerras acentúan la producción de unos determinados granos que después no sabemos qué hacer con ellos y los utilizamos para alimentar animales, con lo cual incrementamos la producción de carne y permitimos que haya carne mucho más barata. O sea, esta afirmación de que nos hemos desarrollado gracias a comer carne está en algunos sitios, pero tiene muchas teorías que la refutan, la niegan o la matizan de muchas maneras en distintos puntos de la historia. Yo creo que es muy importante reconocer cómo hemos construido toda nuestra historia en función de lo que hemos querido explicarnos a nosotras mismas y reconocer que hay que reescribir eso, mirar qué podemos aprovechar. Ahora, con la tecnología que tenemos, estamos recabando muchos datos que no teníamos en el pasado y relativizar mucho de esas teorías de la caza como elemento que cultural. Nos permite construirnos como seres humanos y tal, como si antes ya no lo fuéramos. Pues nada, Nuria, el tiempo ya no nos da para más. Simplemente agradecerte tu amable contribución y tu colaboración a este programa de Eres y espero que los oyentes, pues por lo menos tengan en consideración estas ideas, estas pruebas en muchos casos de que podemos infligir menos daño
empezando por nosotros, pero a ver si nos acordamos también un poco de nuestro entorno y de los demás. No hemos hablado, por ejemplo, de la extinción de especies, que la ONU ya hablaba de 1 millón de especies de aquí al 2050 por nuestra acción. Bueno, en fin, muchas otras cuestiones que espero que podamos tratar en otra ocasión, Nuria. Pues nada, muchas gracias a ti por la oportunidad y creo que todos estos temas son muy interesantes y celebro que salgan en los medios de comunicación. Eso es lo que tratamos en ERES, hablamos de seres, de hacer una divulgación sobre el ser, la existencia, y en este caso abriendo no solo nuestra existencia, no solo nuestro ser, sino también teniendo en cuenta, por eso convoqué a Nuria, para tener en cuenta a otros seres, porque muchas veces este etnocentrismo es lo que nos lleva a esta ceguera que tenemos y que no estamos solos, ¿no? Yo creo que es la gran contribución de Nuria a este programa para abrir el horizonte y tener en cuenta que estamos en un entorno con más seres y con más vidas y con más intereses de no sufrir. Iba a decir, más sufrimientos, ¿no? Aunque sea una palabra, pero bueno, es como bien insistía Nuria, lo mismo que nosotros tenemos ese objetivo de evitar el sufrimiento, los demás animales, lógicamente, también lo tendrán. Muchísimas gracias, Nuria. A ti. Os dejo con la escritora Lola Llabrés, que muy amablemente ha accedido a recitar el poema de Rubén Darío que se cita en la primera entrevista y que conecta además con la segunda también. Saludos de José Gabriel Vázquez. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Lo fatal de Rubén Darío, Cantos de vida y esperanza.